Radio María presenta Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogan nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Muy bien. Hola Daniel, nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Roberto, qué gusto encontrarnos nuevamente acá para estudiar un poquitito y compartir juntos. Exacto, estamos en el tercer programa. Tercer programa de los Salmos. Así es. Oye, tú escogiste los dos primeros, y ahora yo escogí este tercero. Espectacular. Y antes de leerlo, te voy a contar por qué lo escogí. A ver, el año, no sé si fue el 79 o el 80, no me acuerdo, para ser bien sincero. Fue la primera vez que yo tenía... Estaba entre tercero o cuarto medio, si es que fue en tercero, o sea, el 79 estaba en tercero medio, si fue el 80 estaba en cuarto. Fue la primera vez que leí un texto, era del Papa Juan Pablo II, donde hacía una meditación larga sobre este salmo, el octavo. Y nunca se me olvidó, nunca se me ha olvidado. Y ahí como que, fíjate, fue la primera vez, un muchacho de colegio, digamos, participaba en la comunidad donde estaba, pero por supuesto como un joven, como un adolescente, y fue la primera vez que se me pegó el bichito este de los salmos, y por eso lo escogí. Dije yo, lo tenía presente, lo quise hacer la temporada anterior, después se me olvidó. Dije, bueno, esta vez no será así. Qué bueno, los salmos tienen eso, tienen un gancho. En general nos suelen recordar algún momento especial, Así el es. momento que lo escuchaste. Bueno, y este justamente habla de elementos trascendentes, ¿no? Sí, Así sí. que de momentos trascendentes y esta maravilla con el mundo. Así que interesante de que justo también está esta coincidencia. Sí, muy bien. Muy bien, pues hagámoslo como lo hemos hecho ya habitual. Lo lees tú primero y después yo en español. Fantástico. Salmo 8, Teilim Het. למנצח על הגיתית מזמור לדוד. השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אודיך על השמיים. מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח בכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תעטרהו. תומשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו. צונא ואלפים כולם וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים עובד ארוחות ימים. השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ. Salmo 8, del maestro de coro sobre el arpa de Gat, Salmo de David. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus adversarios, para reprimir al enemigo y al vengador. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo visites. Lo hiciste poco inferior a un dios y lo coronaste de gloria y esplendor. Lo hiciste reinar sobre las obras de tus manos. Lo pusiste todo bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y hasta las fieras del campo, las aves del cielo y los peces del mar, que surcan las sendas de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bien, bien, bien. Quizás primeras impresiones, como siempre, no sé. Sí, a ver, es un buen salmo. El salmo es principalmente, por lo menos en la tradición judía, utilizamos muchas de estas frases, especialmente en ceremonias de cuando recordamos a nuestros seres queridos. Ah, mira. Por la idea esta de que
de qué es el hombre, ¿no? Ujú. Que habla sobre la trascendencia principal y en realidad es casi como es un ubicatex, ¿sí? O sea, a veces nos creemos lo máximo, a veces no nos creemos nada y de alguna forma nos habla de nuestro rol. Así que para mí es un salmo que, que me habla específicamente como hombre. Perfecto. Ujú. Mira, fíjate que en la tradición cristiana católica, bueno, ese texto que yo te mencionaba, que la primera vez que lo leí, es la carta encíclica del Papa Juan Pablo II, la primera, que se llama Cristo Redentor del Hombre, y toma este salmo y construye una gran parte de su reflexión a partir de ahí, para hablar de la dignidad del ser humano, de lo que Dios ha hecho por el ser humano. Ese es como el contexto así global, ¿no? de esa página. Y a mí me gusta mucho, también está la liturgia de las horas, esta liturgia que rezamos los sacerdotes católicos, aparece ahí en una de las semanas. Y, y otra cosa que me gusta, sí, que por eso quise leer, porque yo siempre tengo varias traducciones, pero esta traducción, Sí. esta que ocupé ahora, es la que se ocupa más en la liturgia, que es como más amable, por así decirlo, porque hay otras que son más literales, como la de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que esa es más para la liturgia, entre comillas, en español por lo menos, es más Claro. tosca, porque va palabra por palabra, entonces, y eso siempre es más difícil traducirlo. Pero que la gran diferencia con el hebreo, porque ahí tú notas todas las ¿cómo se llama? Las rimas, La rima, la la cadencia. cadencia. Sí. Pero este salmo igual tiene una cadencia en español. Tiene una cadencia en español Sí. que es bien, bien, bien bonita. Es bien bonita, exactamente. Por eso quise leer esa traducción. Y claro, tienes como esto lo del hombre, como eso que decías tú, ¿no? Como ¿cómo fue que dijiste? Ubicatex. Exactamente. Un ubicatex. Pero sabes tú, a mí me llama la atención, leyendo un poco acerca de este salmo el otro día, quiero decir una cosa previa, porque la gran pregunta es ¿cuándo fue compuesto el salmo? ¿Ya? Es una pregunta del señor que yo le leí. Pero más allá de eso, porque por decirlo de algún modo, en la teología del pueblo de Israel, ahí en la teología, en la Sagrada Escritura, digamos, Dios es un Dios que actúa en la historia. Claro. Es la experiencia del Éxodo, Moisés y todo eso. Y después, siglos más tarde, ¿cierto? En contacto, no sé, así lo estudié yo por lo menos, ¿no? En contacto en el exilio, comienza esta gran pregunta, entre comillas, más metafísica, acerca de la creación, acerca de... porque esos relatos que habían de estos pueblos que eran no judíos, digamos, tenían todos estos mitos así creacionales, cosas que el pueblo de Israel no tenía. Claro, hay una idea importante también que tiene que ver con el monoteísmo que está relatado en el Pentateuco. Claro. Comienza como un monoteísmo, probablemente un monoteísmo local. Y podríamos encontrar en el mundo antiguo algunas experiencias de monoteísmos locales. Y como tú dices, probablemente el exilio babilónico Claro. hace o crea la religión. Porque en realidad no tenemos un pueblo que se lleva a su Dios, ¿no? Y esto es novedoso. Antes un pueblo era exiliado y tomaba el Dios local porque era el que ejercía su poder en ese lugar. La idea de un Dios universal, ¿sí?, tiene intención, digamos, tiene una relación con una idea de algo mucho más allá que la propia visión de la localidad, claro. ¿no? Podríamos decir que nos empezamos a globalizar a partir de ese momento. Y creo que eso es importante. Y eso, por supuesto, tiene preguntas más metafísicas. Exacto. Y preguntas por la creación del orbe, ¿no? Mucho más allá de decir, bueno, tengo acá toda la naturaleza que me sirve a mí y tengo armado mi microcosmos, ¿sí? Y empiezan a mirar fuera, ¿no? En un cosmos mucho más amplio. Claro. Sí, fíjate que porque solo una nota de pie de página, porque en el fenómeno del cristianismo como religión va a pasar algo parecido. Primero que está circunscrito al ámbito palestinense, por así decirlo, y ahí, qué sé yo, judeo, digamos, y de repente cuando entra en contacto con el pensamiento griego, siglo II y III, claro, se produce otra síntesis. Otra síntesis, exacto. Y que hace repensar las cosas de un modo, y también comienza este proceso, entre comillas, como decías tú, de globalización. Es interesante porque creo yo que, por eso más allá de cuando fue escrito,
Pero es lindo igual darnos cuenta que en la tradición, en esta de los salmos, esa como, que a mí siempre me ha impactado, y eso es lo que más me gusta en realidad, esa como, entre comillas, por un lado, interpretación creyente que va haciendo de la historia y que después, por así decirlo, el lenguaje así mío, la proyecta sobre el tema creacional y el origen de todo, ¿ah? Pero que en el fondo no pierde esta dimensión, entre comillas, histórica, y por mucho que haga alabanzas a la creación o al cosmos, sin embargo esa dimensión en el fondo de la irrupción en la historia, eso no se pierde. Eso no, y es verdad, y es interesante porque a veces nos supedita a nosotros, a eso magnífico, y claro, a veces supedita toda la creación al hombre. Entonces, este juego de entre si es antropocéntrico, si es teocéntrico... salmo. Claro. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿a quién ubica? Digamos? ¿A quién ubica? O sea, ¿quién es el centro? Entonces, y depende muchísimo. Y, a ver, en realidad, con este salmo entramos en conflicto, inclusive desde el primer versículo, porque no sabemos, digamos, el proceso de dedicación. Sí, ¿a quién está dedicado? ¿A quién está dedicado y en qué oportunidad? Y esto también variaría muchísimo, ya que el Salmo en hebreo comienza y dice la menatseach. Muy bien. Menatseach, y a veces uno, digamos, significa el triunfante, pero Menatseach en general, la mayoría de las traducciones de los salmos hablan de un director de coro, ¿no? Aquel que está dirigiendo. Si tenemos el Salmo 9, también va a empezar de la misma manera. Parecería ser que está dirigiendo a determinados personajes y a un personaje que de alguna forma va a dirigir. Ahí tenemos un director. Y segundo, ala gitit, ¿no? Va a decir en hebreo. Y la palabra gitit, que tú lo traduces Gat. Ahí como arpa. Sí, arpa. Claro, la palabra es una palabra compleja, porque gitit tiene un par de acepciones y ninguna sabe ¿sí? a quién. Uno podría ser, digamos, sobre el arpa, y obviamente este era, digamos, podríamos decir, este salmo es acompañado por arpa. Por ¿no? arpa. Ahí nos elevamos, digamos. Sí, preferimos estar más cerca del violín que del arpa, en realidad. Pero la idea es que podría ser gat. La palabra gat también significa el lagar, el lugar donde se están pisando las uvas. Ah, mira. Y algunos dicen que tenía que ver también con Obed-Edom, un personaje que aparece, digamos, en el texto bíblico relacionado con David, ¿sí? Que probablemente también se dedicaba al tema de las uvas. Pero la pregunta es que si este salmo es dicho mientras a lo mejor estás pisando la uva, ¿no? Entonces una cosa es que estés cantando en el templo, elevadísimo, claro, con arpas, y otra cosa es que estés en tu trabajo cotidiano. ¿No? O sea, estoy en mi trabajo cotidiano, ¿sí? Pisando las uvas o de alguna manera pensando en el rico vino que me voy a tomar, ¿sí? Cuando fermente, o sea, digamos, como parte de un proceso, ¿no? Entonces entender este salmo como parte de un proceso de creación, ¿no? También es algo interesante. Entonces, en síntesis, o la síntesis probablemente de estas dos acepciones es, bueno, ojalá, mientras estamos haciendo nuestro trabajo cotidiano, estemos con la mente en Dios. Con la mente en Dios y con el arpa, ¿no? Entre comillas, disfrutando, ¿no? Si nosotros pudiéramos pensar. Y por último decir, Mismor de David, un cántico para David. Entonces, un David en esta situación, un David con las características de David, que también tocaba el arpa, claro. pero además con las múltiples características que él tenía, y en realidad, digamos que está preparándose para un momento, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar sobre esta palabra que realmente no sabemos a quién se lo dedica. Entonces, perfecto. Bueno, dicho eso, y ahí comienza ya el texto propiamente tal, ¿cierto? Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sí, la palabra vir representa, digamos, habla de gloria, ¿sí? Y habla de poder. Y especialmente utiliza el nombre de Dios y dice Adoneinu, nuestro Señor. Pero la palabra Adón tiene que ver casi como
dueño, digamos, un varón, digamos, alguien que tiene poder sobre ti. Y Madir, cuán poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Sí? Y nuevamente va a hablar, Tená odeja a la llama, que también tu poder está sobre el cielo, ¿no? Entonces, principalmente utiliza términos de poderío, de alguien que dirige las cosas. ¿Sí? Entonces, veíamos antes, hay un director del coro. ¿Sí? Sí. Bueno, sabemos quién es el director del coro. Lo que pasa es que a veces nosotros desafinamos, claro. pero hay alguien que nos está dirigiendo el coro arriba. Pero por eso hay un poder en él, y marca este versículo también este poder absoluto en la tierra y en el cielo. Uh-huh. Sí, interesante. Yo cuando lo leí, lo volví a leer ahora para pensar un poco esto. Nosotros en el Padre Nuestro decimos algo parecido, ¿no? Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así es. Y como que la creación, en el fondo, puede que suene medio platónico lo que voy a decir, pero la creación o el mundo, digamos, tiene algo que refleje un poco este poderío, ¿cierto?, que tiene Dios en el cielo. Así es. Sí, tiene algo de eso, que se exprese, digamos, ¿no? Que se muestre. La pregunta es, ¿a través de qué o de quién se va a expresar? Claro, no, y la pregunta es, claro, si su poderío es un poderío coercitivo, ¿sí? O es un poderío, digamos, donde él establece un modélico. Sí. Fíjate que en el verso siguiente es interesante porque viene aquí de inmediato como un contraste. Sí. ¿Cierto? Pues yo leí la primera traducción, que es más de la liturgia, y ahora quiero leer la que aparece según la Biblia de Jerusalén. Dice, por boca de chiquillos, los niños de pecho, dice, sí. Cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Uh-huh. O sea, como que nos cambia de nuevo el escenario. Nos cambia de posición. Sí. Pero, y esto es interesante porque, nuevamente, digamos, uno dice, ¿qué habrá querido decir? No, porque dice, de boca de los lactantes y aquellos que están mamando, ¿sí? Dice, y Esod es la base de una construcción, ¿sí? Es los cimientos, como cimentó el poder, ¿sí? En contra o frente a tus adversarios, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta primera parte, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, que la boca del lactante o del niño es una boca inocente, una boca sin pecado. Entonces, de alguna forma, es como de la pureza. O sea, la respuesta a cualquier adversario tiene que ver con la pureza máxima, ¿no? De que uno piensa en la guagüita, exacto, en su pureza máxima. Sí. ¿No? Yo pensaba también cuando leí esto, porque claro, acentúa primero el poder de Dios, pero después también te dice como la actitud, por así decirlo, que a través de esto que tenemos que también nosotros tener, digamos. Tiene que algo que ver, porque el poder tiene algo, el poder es muy cautivante, ¿no? O sea, puede generar orgullo, soberbia, y acá la invitación es, en realidad, por ahí no va. Por ahí no va. Es verdad. Sino que es más bien frente, o sea, si tú quieres crecer y madurar, tienes que ser algo de los niños, un poco lo que decías tú, esa es la pureza de los niños, pero es interesante porque además te muestra a alguien que dice, un lactante, decías tú, ¿no? Alguien que está, que está mamando. Que está mamando todavía, entonces como que todavía con mucha dependencia. Claro. Pero al mismo tiempo lo coloca como símbolo. Claro, pero es interesante. Uno podría pensar el símbolo de poder, y si uno de alguna forma lo pones al revés, cuando hay una guagua, estamos todos pendientes. Claro.
Tiene poder la guagua. Tiene poder. Sí. O sea, suerte que nos olvidamos, porque si no seríamos terribles. Bueno, como dice el dicho, guagua que no mama, que no llora, no mama. Exactamente. El tango. Sí. No voy a decir la segunda parte porque no es apta para el público. Sí. Pero bueno, lo pueden escuchar en el tango, en el cambalache. Pero la idea es que sí, hay un poder en la guagua. O sea, la guagua tiene a todo el mundo alrededor. Exacto. Y este lactante llora y llega la madre, ¿sí? De alguna manera, solo con llorar, ¿sí? tiene un poder de atracción. ¿No? Y tiene un poder porque en realidad tiene que ver con esto nuevo, con lo que nace, tiene que ver con eso que atrae, tiene que ver que requiere un cuidado y obliga al resto a cuidarlo, ¿no? Entonces, y es interesante porque ese tipo de poder contra los adversarios, porque finalmente no es un poder que lastima, porque la guagua no hace nada. Exacto. Está ahí, solo. Pero como que te descoloca. Exactamente. Sí. Te descoloca porque finalmente te enternece y te derrite, ¿no? Entonces, a diferencia de que, sí, o sea, y uno piensa, ¿no? Si yo tengo un adversario y en realidad, bueno, voy y levanto mi mano, el otro va a levantar su mano, ¿sí? Y vamos a terminar golpeándonos. Sí. Pero si en vez de levantar la mano, extiendo la mano, lo descolocaste. Claro. Y eso es el poder de la guagua. Te descolocó porque finalmente te derritió, ¿no? Entonces, la pregunta es si estaríamos dispuestos a tener ese poder de enfrentar a nuestros enemigos con dulzura, con cariño, ¿no? Y cómo podríamos desarmar tantos conflictos, ¿no? Y tal vez esa es la propuesta del poder divino. Sí. Claro, es un nivel, por así decirlo, entre comillas, transversal en la relación con los otros. Pero fíjate que también en eso hay, yo creo, un modo también de relacionarse con Dios. Claro. O sea, cuando tú te presentas frente a Dios también como un hijo, así en tu fragilidad, en tu vulnerabilidad, también como que Dios podría aparecer, como que se enternece también Dios frente a eso. Claro. Aparece, tú despiertas también la misericordia de Dios. La misericordia divina. Claro. Exactamente. Pero fíjate que el versículo terminaba justamente, dice, para acabar con el enemigo, ¿sí? Umitnakem, aquel que quiere vengarse, ¿no? Entonces es como, bueno, en fin, no hay forma, ¿no? Entonces, y de alguna forma Dios logra eso, ¿no? A través de, como decías tú, a través de la misericordia. Sí. Bien, en el siguiente versículo dice, al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste. Ok, entonces la maravilla, ¿no? Frente, o sea, hay un versículo hay un libro se llama Mishnah, que es el primer libro de tradición oral, se escribe entre el siglo -2 y el siglo II, generalmente habla sobre la ley normativa, pero dentro de ese libro hay un libro que se llama Tratado de Principios, donde establece varios principios, ¿no? Entonces, uno de los principios que establece es cuáles son aquellas cosas, digamos, pregunta uno de los rabinos, dice, ¿quién es sabio? ¿No? Entonces, hay diferentes opciones. Uno dice el que gana, ¿no? El que aprende de todos los hombres. Pero otro dice, por ejemplo, Arroet Anolad, el que ve al recién nacido, refiriéndose tanto a aquel que tiene la capacidad de mirar algo que comienza y sabe a dónde va, o a alguien que recién nace y de alguna manera puede prever hacia dónde va, ¿no? Entonces, de alguna forma, acá hay una idea que tiene que ver y que relaciona al recién nacido la promesa de multiplicarse. En general está relacionado con las estrellas en el texto bíblico, ¿sí? Y por lo tanto acá hay una idea de
de mirar ¿sí? a este nacimiento, ¿sí? A esto que están haciendo, mirarlo también al igual que se miran las estrellas. Entonces, así como me maravillo con lo que es inalcanzable, también tengo que maravillarme con algo que parece cotidiano, con esta Claro. guagua, ¿no? Entonces, pero creo que sigue hablando de la maravilla del poder divino, ¿no? Uh-huh. Claro, es interesante porque después viene este versículo que a mí el que más me impacta en lo personal, ¿eh? Porque Sí. es como así, además está en el centro del Salmo, entonces Sí. yo con los años he ido aprendiendo lo que tiene esto también, los Salmos, una distribución Quiástica. Exactamente, quiástica. ¿Eh? Entonces, claro, que tiene un lugar y por eso Claro. está en el centro, ahí está lo que quiere mostrar, ¿no? Claro, entonces dice, ¿qué es el hombre, no? Para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que de él te cuides. O sea, lo cuides o te recuerdes. O te recuerdes, sí. Sí. O sea, nuevamente, también está escrito en verso. Es central, en verso, está repetido porque Enosh, que significa el humano, y Ben Adán, o hijo del hombre, Hijo del hombre. Ser humano, ¿sí? Para que lo recuerdes y para que lo cuides, ¿no? Y el término tifkedenu que utiliza acá, que lo cuides, ¿sí? También está utilizado por ejemplo, cuando Dios se compromete con la matriarca Sara, ¿sí? Le dice que en un año va a tener, ¿sí? Lo visitan los ángeles, dicen en un año va a tener un hijo. Capítulo más adelante dice, y Dios pacado, utiliza esta misma, ¿sí? Se recordó. Sí, se recordó a Sara. Pero no es que se acordó que hizo memoria o miró la agenda, sí, sino que de alguna manera se recordó para cumplir lo que se había comprometido, claro. ¿No? Entonces, de alguna forma es como un Dios que nos tiene pendientes. ¿Sí? Un Dios que nos tiene pendientes y Dios que se recuerda, o sea, recuerda, pero además tiene pendiente este pacto que tiene con el hombre. Y vos nombrabas algo antes que podríamos decir, encontramos algunos salmos que pueden ser, por lo general, podrían ser etnocéntricos, podrían hablar del pueblo de Israel, etc. Y acá es muy cuidadoso para hablar de Enosh, que significa humano, de humanidad, ¿sí? Y Ben Adam, ¿sí? No, está hablando de la humanidad en general. ¿No? Y claro, podríamos decir que es un salmo muy abierto, digamos, entendiendo la posición del hombre y del compromiso de Dios con el humano individual, porque utiliza el uno, sos parte de una humanidad, pero con cada uno Dios tiene algo para recordarse. Y habla de esa es la grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero por otro lado, hay aparece en la pregunta, ¿no? O sea, entre comillas, ¿qué hice para merecer, digamos, tanta atención? Sí, yo creo que esa es como un poco lo que tú dijiste al inicio, ¿no? Esto de, ¿cómo fue la expresión que ocupaste al inicio, antes de ver el Salmo? Ocupaste una expresión típica. De ubicarnos, de ubicatex. Exactamente, ubicatex. Pero que en un buen sentido, porque eso tiene una connotación a veces negativa, como que ubícate, o sea, no metas las patas. Sí. Pero en cambio acá, ubícate, fíjate lo que Dios ha hecho, o sea, cuánto nos considera. Claro. Cuánto nos considera. Sí. ¿Ah? Y o mejor dicho, lo que significamos para Él. ¿Ah? Lo que somos para Él, lo que valemos para Él. Yo creo que en ese sentido... este es un salmo que siempre aparece en las reflexiones nuestras cristianas en el sentido de la profunda dignidad del ser humano. ¿Eh? O sea, aquí del valor que tiene que tenemos cada uno de nosotros, individual, pero también, como tú bien decías, como una humanidad total, digamos, completa, así, la dignidad profunda del ser humano y el valor que tiene frente a Dios y para Dios, digamos. Claro, y uno podría, la verdad que es una pregunta, ¿no? A veces uno dice, bueno, o sea, tanto pedimos, y al final, o sea, ¿por qué nosotros pedimos tanto? O sea, ¿qué somos para pedir, ¿no? Entonces uno podría decir, y por eso tal vez vos lo explicabas como algo tan central en este salmo, ¿no? O sea, finalmente es, ¿qué somos?
cuál es nuestro rol, ¿no? Y cuál es nuestro merecimiento. Exacto. Y a partir de ahora comienza entonces, como esta como pequeña descripción, digamos, Sí. esto que estamos diciendo, ¿no? Apenas inferior a un Dios. Lo hiciste coronándolo de gloria y esplendor. Acá tiene una notita, a ver. Claro, dice, el término Elohim, si bien podría ser traducido como Dios a veces, Ángel. tiene que ver como ángeles o sí. tiene que ver también con alguien importante. Alguien importante. Alguien importante, jueces, ¿sí? Entonces, pero diría igualmente, estamos casi ahí, claro. ¿no? O sea, el centavo para el peso, ¿no? Pero, o sea, de alguna forma, y nos cubrió con honor. O sea, y esto podría ser bueno, podría ser malo, ¿sí? O sea, porque frente a la pregunta, bueno, ¿qué somos para merecer la atención divina? Entonces, y podríamos decir, bueno, fuimos creados casi como dioses, ¿sí? Y estamos llenos, digamos, y Dios nos dio el honor y nos dio, ¿sí? esta corona de esplendor, ¿no? Entonces, por un lado, y uno dice, lo está preguntando, lo está diciendo de forma peyorativa, o sea, como que esto es lo que nos creemos, digamos que somos. O lo que realmente somos. O lo que somos, ¿no? O sea, porque finalmente muchas veces nosotros nos pensamos a veces como que somos la última chupada del mate y que estamos ahí punto, ¿no? Somos casi la cima de la creación y de alguna manera el justificativo, sí, el justificativo de que nos creemos es probablemente por el rol que se nos dio. Lo va a explicar en los próximos versículos, pero a veces nosotros creemos que somos eso, pero no definiría todavía si esto me está hablando de, bueno, me lo merezco porque fui creado especial, o está hablando, digamos, en hebreo se dice la Lashon Saginahor, como en un lenguaje que dice una cosa pero quiere decir otra. Sí. Claro, y eso es posible pensarlo porque en muchos salmos, o sea, bueno, en este no es así, pero en muchos otros, te muestra la realidad humana en su fragilidad absoluta también, digamos. Y donde, exacto. Y somos completamente dependientes. Y que somos completamente dependientes, que somos incluso hasta medio miserables a veces, ¿no? O sea, sí. Por decirlo así de forma más suave, pero claro, este mismo ser humano también tiene al parecer, ¿cierto?, esta connotación, exactamente. Y enseguida dice, Señor, lo hiciste de la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Es una cosa interesante, me llama la atención, ¿no? Esto de muchas veces que ocupa estas imágenes, ¿no? Las manos, los pies. Claro. Como que para abarcar así la totalidad de lo que somos también. Es cierto, sí. Es nuestra capacidad de hacer o de caminar. O de caminar. No sé, porque en realidad cuando caminamos, y es interesante, ¿no? Dios le dice a Abraham, ¿sí? Ve y camina la tierra, claro. Donde pise tu pie será tuyo, ¿no? Entonces, esta idea de que se hace camino al andar, ¿no? O sea, de alguna manera me voy apropiando de los caminos que camino. Claro. O sea, mientras que los que no lo camino no los conozco y no son míos. Pero mientras voy caminando me voy apropiando. Y me voy apropiando de las cosas que voy haciendo. Claro. Lo que no hago tampoco me pertenece. Claro, tomando en cuenta que en esa época, bueno, ahora ya no, ya solamente no sé, quedan pocos pueblos así, pero había traslado, eran nómades, digamos. Así es. Entonces, claro, es una experiencia existencial en ese sentido. El caminar era subsistir. Exactamente. Era buscar nuevos pastos. Nuevos pastos, ¿no? Bueno, en economía también lo siguen enseñando, ¿no? Sí. Pero la idea es esto sí, ¿no? Vamos caminando, pero la pregunta es si, bueno, en nuestra vida también vamos caminando y la pregunta es si vamos ganándonos el camino que vamos haciendo. Pero le dice, el dominio sobre las obras de tus manos, y es interesante, porque habla de las manos de Dios. Entonces, y todo lo pusiste bajo sus pies. O sea,
cuando Dios crea al hombre, y esto también, porque hablaba antes del lactante, entonces la pregunta es, ¿de qué lactante está hablando? ¿No? Del nacimiento de la humanidad, donde Dios crea al hombre y le dice, te pongo a los animales delante tuyo, ¿sí? y dominarás sobre ellos, o, como hay algunas traducciones, sojuzgad la tierra, o sea, de alguna manera, dominad la tierra, digamos, la obligación del ser humano de cuidar la tierra, si tiene que ver con nuestro rol, tenemos un rol de cuidado sobre todo, o solamente es un rol de poder y dominio, y entre comillas, hago lo que Haga quiero. lo que quiero. Sí. Claro, el poder siempre entraña, o debería entrañar, responsabilidad, digamos. Exactamente. Sí, pues. Entonces, y eso es interesante. Por eso tal vez cuando hablaba del poder divino, inmediatamente te dice que es un poder, pero que está constantemente recordando. Entonces, Dios tiene un poder y está recordando. Y nosotros a veces tenemos el poder y nos olvidamos de para qué lo tenemos. Claro. Entonces, justamente pensamos que podemos hacer, destruir, lastimar, y nos olvidamos de que tenemos, o sea, el poder para cuidar. Sí. Enseguida dice, antes había dicho, no todo lo pusiste bajo sus pies, y ahora añade, ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo. ¿Ok? Entonces es interesante, o sea, primero que ovejas y bueyes, ¿no? Porque finalmente ovejas y bueyes podríamos decir que eran animales para trabajar en conjunto, para vestirte para comer o para arar, entre comillas, para generar el consumo de la comida, las ovejas para la lana y para vestir, ¿no? Entonces es interesante donde me nutro, pero también sobre las bestias del campo, o sea, animales que en realidad son una amenaza, ¿no? Porque finalmente el tema de las bestias del campo refiere al otro tipo de animales que eran una amenaza, pero que también tengo un dominio sobre ellos, claro, ¿no? Y una responsabilidad, aunque entre comillas, podría decir, bueno, y no me son útiles, al contrario, son una amenaza, pero tengo la obligación de cuidarlos de la misma manera. No solamente, podríamos decir que esta inclusión de estos diferentes animales lo que hace es decir, mira, no es solamente lo utilitario, ¿sí? Por otro lado, tanto ovejas como bueyes eran utilizados para los sacrificios. Los sacrificios, claro. Que de alguna forma hay algunas cosas que le permitían al ser humano elevarse en ese idioma antiguo, sí, que eran los sacrificios, elevarse y comunicarse con Dios, mientras que ninguna de las otras bestias del campo podían servir para un sacrificio. Entonces, es interesante, podríamos decir, bueno, pone algo que no es utilitario, no me eleva, pero que las bestias del campo siguen siendo amenazantes, claro, ¿no? Y tengo poder sobre ellas. Enseguida añade, ¿cierto?, como que describió los que están en la tierra, y ahora mira hacia otro lado, ¿cierto? Dice, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Como abarcando la totalidad, ¿no? Abarca la totalidad y vuelta, claramente cerramos, claro, ¿sí? Estos textos que nos hablan de la creación, ¿no? Y de la responsabilidad y el rol del hombre. Entonces, cuando preguntaba por el rol del hombre, ¿sí?, siempre nosotros nos miramos, ¿no? Es como uno se mira, bueno, estoy hoy acá, ¿no? Es como muy centrado. Yo pienso, bueno, ¿cuál es mi rol? Entonces, bueno, trato de pensar para qué estoy yo acá, ¿no? Y esto te vuelve a mandar, bueno, mira, anda a leer el contrato. O sea, ¿te acordás cuando te crearon y te hicieron un contrato y te dijeron, mira, te creo para que hagas esto y esto y esto, para que cuides el jardín, ¿sí? Y estamos viendo cómo hacemos para cuidar nuestro mundo, ¿sí? Entonces volvemos a leer el contrato, volvemos al inicio. Y por otro lado, porque la idea de manejar a las aves del cielo y los peces del mar, que para nosotros hoy en día puede ser, ¿no? Especialmente con los desastres que hay ecológicos con las aves, pero pensemos que estaban hablando de algo bastante inasequible. Es cierto que se podían comer aves, se podían comer peces,
pero es más difícil hablar de dominar a todas las aves que están más allá de, digamos, de un hombre que no podía volar, ¿sí? Y todos los peces del mar, un hombre que no se podía sumergir. Entonces, pero es interesante que el texto bíblico prevé que nosotros somos responsables por todo por eso, todos ¿no? ellos. Sí. Bueno, y termina, ¿cierto? Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es bonito esto, porque como tú decías recién, comienza, ¿cierto?, con preguntándose, ¿no?, por Dios. Después viene, lo describe, después viene, coloca al hombre en el centro, la responsabilidad que tiene, y ahora vuelve a mirar, a mirar, digamos, a Dios, digamos, y decir, bueno, qué admirable eres, digamos. Claro, o sea, es como, tiene algo como de contemplación esto, o de gozo, sí, como de alegrarse de este plan, de este designio, de este diseño que Dios ha hecho, claro, del hombre y su relación con la naturaleza, con la creación. Entonces, claro, el poder, y es interesante que el poder de Dios, porque nuevamente vuelve a este estribillo, ¿no? Claro. El poder de Dios, o sea, me sigo maravillando del poder de Dios porque me relegó, digamos, me delegó a mí una responsabilidad. O sea, qué poderoso es Dios que me dio una responsabilidad tan grande. Sí. Yo creo que es interesante, porque a propósito, lo hemos conversado en nuestros salmos, en nuestros contextos también, acerca de la crisis un poquito ecológica que se vive ahora, actualmente, en diferentes países y de diferentes modos. Es interesante cómo este salmo, que da lo mismo, pero 2000 años, 3000 años también, cómo la actualidad que tiene, en el sentido de la vocación y la responsabilidad del lugar que ocupa el hombre primero en la creación, con respecto a Dios, con respecto a los demás, pero también con respecto, como decías tú, ocupando la imagen, al jardín, a la creación. Claro, entonces, y ese rol tan importante, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros decimos, enmarcado en este cuán grande es el poder divino, volvemos de vuelta al versículo central que tú nombrabas, ¿no? ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para que él te acuerde? El ser mortal para que del cuide, ¿no? Y nos creó poco menos que divino. De alguna forma tiene que ver con en el proceso de la creación, y es muy interesante cómo aparece justamente en el Génesis el proceso de la creación, que tiene múltiples, o sea, uno podría dividirlo de muchas maneras. Claro. Generalmente lo dividimos en los 7 días, y entonces es más fácil, pero también Dios le va dando a órdenes, ¿no?, a los diferentes elementos, ¿no? Entonces le dice a la tierra que saque animales, le dice al agua, dice que saque un enjambre de peces, y cuando va a crear al hombre dice, ¿sí? Dios se habla a sí mismo y dice, hagamos un hombre. Entonces se habla, o sea, la esencia, ¿sí? La esencia del hombre, que tiene que ver con esa esencia divina, mientras más alabamos, es raro, ¿no?, decir que mientras más alabamos a Dios, más alabamos al hombre, es como egocéntrico. Sí. Pero la grandeza de Dios es que puso confianza en nosotros. Claro. O sea, si los dones que tenemos habla de la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, uno a veces que se cree tan listo, entonces, ¿no? El ser humano dice, no, yo voy a hacer esto, lo gané, y tantas veces dice el texto, ¿no? Esto yo lo hice, yo me esforcé, o mi esfuerzo, o mi inteligencia, o mis capacidades, o mi suerte. Claro. ¿Sí? Pero no, Dios no es, o sea, todo lo que nosotros somos y hacemos habla de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios, exacto. Y por otro lado, yo también creo, a propósito de esto de que tú hacías referencia, esta relación entre Dios y el hombre, o sea, como desde el punto de vista como de la esencia, yo creo que ahí también, pensando hoy en la cultura actual, que mientras más el hombre se desvincula de Dios, por así decirlo, mientras más crece y aumenta, no sé, el secularismo, para decirlo, más se atenta contra la dignidad del ser humano. Por supuesto. O sea,
Y es interesante eso, porque ahí hay una verdad muy profunda, ¿no? Mientras más estemos unidos y vinculados a Dios, más vamos a reconocer lo que nosotros somos. Y por lo tanto a respetarnos. Es que cuando nos alejamos de lo divino, perdemos nuestra misión. Claro. Y si perdemos... Esto es como si estuviéramos, no sé, se nos descargara la batería. Así. No, Hoy día que duran tan poco la de los celulares, sobre todo. Claro. Entonces, es como, ¿cómo voy a funcionar si no tengo batería? ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo voy a funcionar si principalmente aquello que me da energía, que me da sentido y que me hace saber quién soy y que me da misión? Por eso había de estas dos cosas. Tifkedenu y Tiskerenu, el recordar y el cuidar. ¿Sí? Y que aparece en tantas oportunidades, ¿no? Dentro del texto, la idea de recordar y cuidar como un elemento importante. No me sirve, ¿sí?, solamente la idea intelectual, ¿no? De, yo me recuerdo lo que tengo que hacer, sino también que tengo que proteger y cuidar, ¿no? Entonces, claro. y esto es la idea de cuidar la vida, lo divino, y por supuesto, entonces, nuestro poder emana desde ahí. Claro. Entonces, en la medida en que entendamos el poder divino, probablemente entendamos las múltiples posibilidades que tenemos para ser sus socios en la creación, ¿no? Sí. Fíjate que tú has dicho ahí dos palabras un poquito antes, bastante o sea, que yo las considero por lo menos para mí importantes, a propósito de este salmo, el sentido, dijiste, y la misión. O sea, este salmo tiene algo de eso, ¿no? Claro. O sea, la misión como que queda clarísima, por así decirlo, en el sentido del uso del poder y la responsabilidad frente a los demás y también frente a la creación, pero justamente en eso el hombre descubre el sentido de su vida. Así es. En eso va y por lo tanto le va dando significado a lo que uno quiere descubrir, bueno, para qué estoy acá en este mundo, digamos. Claro, y nosotros vivimos en un mundo donde y en una época donde el sentido de la vida se está es complicado, sí, pues. Es complicado, lo estamos cuestionando todo el tiempo. La pseudo sofisticación del ser humano, ¿no? Antes sabíamos, nos levantábamos, trabajábamos de sol a sol y eso era, digamos, veníamos a hacer. Y hoy en día empezamos a buscar cuáles son los elementos de la trascendencia, etcétera. Y creo que también es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros, ¿no?, desde lo individual, volvamos a revisar, ¿no? Volvamos a revisar el pacto, ¿sí? Y revisarnos qué somos, para qué estamos, cuál es y de dónde emana nuestro verdadero poder. Sí. Eso que tú decías, ¿no? Esto de la batería. La batería, ¿no? Esto que Dios viene a llenar nuestra vida y a darle sentido y significado. Fíjate que escuché hace poco a un programa a propósito de escuchando otra radio. La competencia. Sí. Acerca de unos estudios de una universidad, la típica esta de Estados Unidos, esta de ahí, bueno, acerca del tema de la inteligencia artificial. Y que hay dos cosas, hay dos elementos que es bien preocupante en realidad, pero por lo segundo. Lo primero, bueno, se ocupa para que te ayude a esto, desde acá, respóndeme estas preguntas, hazme esto otro. Pero la segunda tenía que ver con ciertas costumbres, o mejor dicho, búsquedas para poder llenar vacíos existenciales y vitales. O sea, no quiero dar todos los ejemplos que serían, porque eran bastante, o sea, yo quedé impactado cuando se busca para esto, y en el fondo es pura, una experiencia, pura gente que está vaciada, o vacía, mejor dicho, interiormente. Y en el fondo sale así, o sea, y es preocupante el estudio, va a salir así, una cosa larga, y claro, la cultura hoy día nos está haciéndonos, porque bueno, se ha desvinculado de Dios, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Claro, y ese es el problema, cuando vaciamos todo de sentido, nuestra vida carece de valor. Así es. Bien, oye, leámoslo nuevamente. Genial. Mientras vamos pisando las uvas, como decía el texto. Sí. O tocando el arpa. Salmo Teilim Het. La menatzeach halagitit mizmor le David. Hashem, Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tena odeja al hashamayim.
מפי עוללים ביומקים יסדת עוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי ירא שמך מעשה את צבאותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוקים, בכבוד והדר תעטרהו. תומשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו, צונא ואלפים כולם בגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים עובר אורחות ימים, השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ. Salmo 8, del maestro de coro sobre el arpa de Gat, Salmo de David. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus adversarios, para reprimir al enemigo y al vengador. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que lo visites? Lo hiciste poco inferior a un dios y lo coronaste de gloria y esplendor. Lo hiciste reinar sobre la obra de tus manos, lo pusiste todo bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y hasta las fieras del campo, las aves del cielo y los peces del mar, que surcan las sendas de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Muy bien, Daniel, muchas gracias nuevamente. Gracias, Roberto, y gracias a quienes nos escuchan por seguir inspirándose en los salmos. Así es. Ya pues, nos encontraremos la próxima semana. Si Dios quiere, con otro salmo. Otro salmo. Eso, muy bien, pues, que Dios te bendiga. Bendiciones. Adonai, Adonenu, Ma'adir Shimcha bechol haaretz, asher tena'odcha al hashamayim. Adonai, Adonenu, Ma'adir Shimcha bechol haaretz, asher tena'odcha al hashamayim. Violelim veyonkim, ייסדת עוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנעמך על השמיים. כי ירא שמך מעשה צבאותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנעמך על השמיים. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו.
Hemos presentado el programa Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogaron nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Sigan en nuestra sintonía. Somos Radio María, una buena señal para Chile.